Miles de guerreros, cada uno de tamaño real, con rostros únicos, parados en formación por más de 2 milenios. Son el ejército de terracota, el testamento más tangible del hombre que los ordenó construir. ¿Pero para qué? Para proteger su tumba imperial, para acompañar a su amo, el hombre que creía poder vivir para siempre. Estamos hablando de Yin Zeng, el hombre que la historia conoce como Qin Shi Huang, el primer emperador augusto de Qin. Este hombre no solo unificó a una nación dividida, sino que también construyó la Gran Muralla, estandarizó la escritura que aún se usa, y sentó las bases para un imperio que duraría 2 milenios. Pero su legado está manchado por la paranoia, el brutalismo y la quema de libros. ¿Fue Qin Shi Huang un gran visionario que creó el Estado chino unificado? ¿O fue un tirano brutal obsesionado con la inmortalidad? Prepara tu mente, porque estamos a punto de sumergirnos en la historia increíblemente compleja del hombre más influyente de la historia temprana de China. Para entender a Qin Shi Huang, debemos empezar por su nacimiento en el año 259 a.C., una época conocida como el período de los 7 estados guerreros. China no era una nación, sino un campo de batalla constante entre 7 reinos principales: Han, Zhao, Kui, Wei, An, Chu y Qin. Yin Zeng nació en el reino de Zhao. Su padre era Yiren, un príncipe de Qian, pero en ese momento, Yiren era solo un rehén político en Zhao, como parte de un tratado de paz. Aquí es donde comienza la intriga que definiría su vida. El padre de Qin Shi Huang es un detalle sujeto a debate. Su madre, Zhao He, fue concubina de un rico comerciante llamado Bue. En las crónicas, como los registros del gran historiador Shi Ji de Sima Qian, sugieren que Zhao Yi ya estaba embarazada del hijo de Bue cuando se casó con el príncipe Yiren. Aunque los historiadores lo debaten, la leyenda de su ilegitimidad persistió por más de 2000 años. Bue fue la mente maestra detrás del ascenso de Yiren. Al principio, Yiren no tenía grandes perspectivas de heredar el trono de Qin, ya que era uno de los hijos menores de Lord Han, y su estatus de rehén lo hacía desechable. Purola Bue, viendo una oportunidad, invirtió inteligentemente. Le dio a Yiren 1000 piezas de oro, y convenció a Lady Wayang, la consorte principal de Lord Han, de adoptarlo como su hijo, mejorando sustancialmente sus posibilidades de sucesión. Poco después, Yiren se casó con Zhao He. La inversión de Bue rindió frutos asombrosos. En 251 a.C., murió el rey Zhao Xian, el abuelo de Zheng. Su sucesor, Lord Han, murió solo 3 días después, lo que generó sospechas de asesinato. Y el principal sospechoso era el propio Bue. Yiren asumió el trono como rey Yunxiang e inmediatamente nombró a Bue como su canciller. Pero la racha de muertes no terminó allí. 3 años después, en 247 a.C., el rey Yunxiang murió, dejando a Yin Zeng, de tan solo 12 años, como el nuevo rey de Qin. Debido a su minoría de edad, Bue se convirtió en el regente, gobernando el reino junto a la reina viuda Zhao. En poco tiempo, a través de una peculiar serie de muertes, un joven príncipe rehén se convirtió en rey del estado más occidental y vasto de China. Aunque Yin Zeng era solo un testaferro al principio, la verdadera fuerza de Qin ya estaba preparada por sus predecesores. El éxito de Qin no fue accidental. Mientras los otros 6 estados luchaban entre sí por la hegemonía, los gobernantes de Qin habían estado construyendo silenciosamente su poder detrás del estratégico paso de Angguan. El catalizador de esta expansión fueron las reformas legalistas de Xiongjiang, un siglo antes. Xiongjiang dividió los territorios en comanderías controladas por el gobierno central, lo que permitió recaudar impuestos de manera efectiva y, lo más importante, formar ejércitos masivos. Estas reformas pavimentaron el camino para que Zheng unificara China. En este punto, entra en escena un consejero clave, An Li. Li era un erudito legalista en la tradición de Xiongjiang y un creyente ferviente en el proyecto de Qin para unificar China. Li le advirtió al joven rey que Qin era el más poderoso, pero aún podía ser derrotado si los otros 6 estados formaban una coalición. Su consejo fue brutalmente pragmático, al sembrar la discordia entre los rivales de Qin. El rey Zheng respondió enviando agentes para sobornar a funcionarios o asesinar a aquellos que se negaran a cooperar. Mientras el rey maduraba, era hora de deshacerse del regente. En 239 a.C., Zheng ya estaba en sus 20s y a punto de asumir el poder total. Bue, reacio a ceder el control, había intentado mantener su influencia, pero su relación romántica con la reina viuda lo ponía en riesgo. Para ocultarlo,
Buey introdujo a un supuesto eunuco, llamado Laoai, en la corte. Laoai y la reina viuda tuvieron 2 hijos, y se rumoreaba que conspiraban para instalar a uno de ellos en el trono. Cuando Laoai fue descubierto, organizó una revuelta. El rey Zheng aplastó la rebelión, ejecutó a Laoai y a sus familiares, incluyendo a sus 2 jóvenes medio hermanos. Luego, forzó a Buey a exiliarse. 2 años después, temiendo que el ex canciller estuviera conspirando, Zheng lo exilió a una región más distante. Buey decidió beber veneno para evitar una mayor deshonra. El camino estaba libre. Li Si ascendió al poder. Las campañas militares se reanudaron con ferocidad. El pequeño estado de Han fue el primero en caer, a pesar de los argumentos de su talentoso erudito legalista, An Fei. Irónicamente, An Fei había estudiado con Li Si, y el rey Zheng estaba muy impresionado con sus escritos. Pero Li Si, por celos, conspiró contra él en Li Si engañó al rey Zheng, convenciendo al monarca de que An Fei era un agente extranjero. An Li Si engañó al rey Zheng, convenciendo al monarca de que An Fei era un agente extranjero. 33 a.C., Li Si obligó a Han Fei a beber veneno antes de que el rey pudiera reconsiderar. Con Han fuera del camino, las conquistas se aceleraron. Yao fue conquistado en 228 a.C. El coloso Chu requirió un esfuerzo monumental. El general veterano Wang Jian aconsejó al rey que necesitaría 600 mililitros hombres, un número que el rey al principio consideró excesivo. 2 generales más jóvenes fueron derrotados, lo que obligó al rey Zheng a llamar a Wang Jian del retiro y darle el ejército masivo que había solicitado. Chu fue derrotado decisivamente en 223 a.C. Incluso el riesgo de muerte no detuvo el avance. El príncipe Dan de Yan, aterrado por el avance de Qin, contrató al espadachín Gen Ke para asesinar a Zheng. Gen Ke se presentó ante el rey con la cabeza de un general renegado de Qin y un mapa del territorio de Yan'an. Cuando el rey desenrolló el mapa, descubrió una daga oculta. En la escena cómica de un intento de asesinato, Zheng tuvo que luchar para sacar su propia espada, ya que a los asistentes no se les permitía portar armas en el salón del trono, mientras corría detrás de un pilar, y fue salvado por un médico que golpeó al asesino con su bolsa de medicinas. La unificación se completó en 221 a.C., cuando el ejército de Qin invadió y capturó al rey de Qi, con menos de 40 años. Yin Zheng había puesto fin al período de los 7 estados guerreros. Habiendo logrado lo impensable, el rey Zheng adoptó un nuevo título. A partir de ese momento sería conocido como Huang Emperador Augusto. Su nuevo título, Qin Shi Huang, se traduce literalmente como el primer emperador Augusto de Qin. Ahora enfrentaba el desafío de gobernar este vasto dominio. El canciller Wang Wan sugirió que se restaurara el sistema feudal, nombrando a sus hijos como reyes de los estados derrotados. Pero Li Si se opuso firmemente. Li Si argumentó que el viejo sistema feudal había llevado al debilitamiento del reino de Zhou y, en última instancia, al período de los estados guerreros. Qin Shi Huang siguió el consejo de Li Si y dividió el imperio en 36 comanderías, cada una con un gobernador y un comandante militar designados por el gobierno central. Para consolidar el poder, las principales familias aristocráticas de los reinos derrotados fueron reubicadas en la capital, Xianyang, bajo la atenta vigilancia del gobierno de Qin. El emperador emprendió medidas de estandarización que fueron revolucionarias y cimentaron la unidad cultural de China. Moneda, pesos y medidas Hanse estandarizaron en todo el imperio. Lenguaje escrito. Li Si lideró el proyecto para establecer un conjunto uniforme de caracteres chinos. Aunque las lenguas seguían siendo diferentes, el texto escrito era idéntico, asegurando que las proclamas imperiales se entendieran en todo el reino. 3 leyes Hanse. Promulgó un conjunto uniforme de leyes, extendiendo los principios legalistas de Xianyang. El estado de Qin se ganó la reputación de ser autoritario, con leyes severas. Los crímenes capitales incluían la decapitación, ser cortado por la mitad y ser separado por 4 caballos. Para crímenes menores, el castigo más común era la pena de trabajos forzados. Los convictos por crímenes menores, junto con cientos de miles de hombres conscriptos, fueron puestos a trabajar en la infraestructura que definiría el imperio. El proyecto de infraestructura más famoso fue la expansión de la Gran Muralla China. Qin Shi Huang ordenó que se repararan, expandieran y conectaran las secciones existentes, construidas por los antiguos estados de Shao y Yan. El general Meng Tian supervisó la construcción en la frontera norte,
luchando contra los nómadas Xiong, aunque la muralla de la era Qin era más modesta, hecha de tierra y rocas. A diferencia de la versión icónica de la dinastía Ming del siglo XVI, el trabajo fue monumental. A pesar de haber unificado el imperio, la paranoia del emperador crecía. Después de sobrevivir a un intento de asesinato en 221 a.C. y más tarde ser atacado por una banda de ladrones en la capital, su deseo de inmortalidad se intensificó. En 215 a.C., envió a consejeros en misiones para encontrar el secreto de la vida eterna. Uno de ellos regresó con un mensaje divino Qin. Será destruido por término para los pueblos nómadas del norte, incluidos los Xiongnu. El emperador respondió reforzando la campaña de Meng Tian contra los Xiongnu. La obsesión por el control y la verdad absoluta se volvió destructiva. Un erudito confuciano, Shan Yu, criticó el sistema de comanderías, argumentando que el emperador ignoraba las tradiciones chinas de gobernar a través de feudos. Li Si respondió proponiendo una medida radical en destruir todos los libros y registros históricos que contradijeran las doctrinas del imperio. Copias de los textos se guardarían solo en la biblioteca imperial para él y sus ministros, pero los textos privados serían confiscados y quemados. Qin Shi Huang aprobó esta quema de libros, pero los charlatanes que prometían la inmortalidad lo impacientaban. En 212 a.C., lanzó una investigación brutal. Después de métodos de interrogatorio severos, ordenó la ejecución de 460 hombres que no pudieron demostrar que sus ideas sobre la inmortalidad se basaban en la verdad empírica. Esta brutalidad provocó una protesta. Fusu, el hijo mayo, y príncipe heredero, advirtió a su padre que estas políticas provocarían rebeliones. El emperador, enfurecido, exilió a Fusu para que supervisara el ejército de Meng Tian en la frontera norte. En 211 a.C., una serie de presagios sugirieron que moriría en un año. El emperador, de 49 años, se embarcó en su quinta gira por sus reinos. El emperador, de 49 años, se embarcó en su quinta gira por sus reinos. En este viaje final, se encontró con Shufu, un asociado que había estado en una búsqueda de las místicas montañas de la inmortalidad, más allá de los mares. Shufu afirmó que grandes peces bloqueaban su camino. Qin Shi Huang, decidido a seguir buscando la inmortalidad, se armó con una ballesta y, en la península de Shandong, logró disparar a un gran pez, posiblemente un delfín. Poco después, enfermó. Qin Shi Huang murió en Zhao alrededor de agosto de 210 a.C. Su última orden fue enviar un mensaje a Fusu, el príncipe heredero, para que regresara a la capital para llevar a cabo sus ritos funerarios, pero esta orden fue interceptada por Zhao Gao, un eunuco que había servido como tutor del hijo menor del emperador. Zhao Gao quería instalar a Wei en el trono. Conspiró con Li Si, quien temía que Fusu, amigo de Meng Chon, lo despidiera como canciller. Los tres conspiradores destruyeron la carta del difunto emperador a Fusu y forjaron una nueva, nombrando a Huyai como heredero. Enviaron otra carta a Fusu y Meng Tian, acusándolos de traición y ordenándoles que se suicidaran. Fusu obedeció inmediatamente. Para ocultar la muerte de Qin Shi Huang, durante los 2 meses que tardaron en regresar a la capital, los funcionarios ordenaron colocar pescado seco en los carros para enmascarar el olor del cuerpo en descomposición del emperador. Hai fue proclamado el segundo emperador, pero no tenía experiencia. Siguiendo el consejo de Zhao Gao, purgó a sus rivales, incluyendo a sus hermanos y eventualmente al propio Li Si. En la explotación de los campesinos se hizo más dura. En menos de 3 años, la tiranía y la debilidad del nuevo emperador provocaron rebeliones en todo el imperio. La dinastía Qin, que Qin Shi Huang había fundado con la esperanza de que duraría 10.0 generaciones, llegó a un abrupto final, solo 13 años después de su fundación. Su cuerpo fue enterrado en el monte Li, la montaña artificial que había construido como su mausoleo. Supuestamente, 700.000 hombres fueron reclutados para trabajar en este sitio. Las crónicas describen réplicas de palacios y pabellones, y el uso de mercurio que se creía que contenía el secreto de la inmortalidad, para imitar los ríos y mares del imperio dentro de la tumba. Incluso los artesanos que construyeron la tumba interior fueron sellados dentro para evitar que se revelara su ubicación. El descubrimiento de los guerreros de terracota en 1974 corroboró muchas de las afirmaciones de las crónicas. El ejército de terracota, con sus 8.000 estatuas estimadas, eran los guardianes del emperador en el más allá. Qin Shi Huang es una figura histórica que desafía una evaluación simple. Por un lado, fue un gobernante ambicioso y dinámico. Puso fin
a la anarquía del período de los estados guerreros. Sus reformas administrativas, el sistema de comanderías y la estandarización de la cultura escritura Mounda fueron esenciales para la creación del Estado chino unificado. Por otro lado, fue un tirano brutal, impulsado por una paranoia creciente, obsesionado con la inmortalidad. Ordenó quemar textos históricos y ejecutar a cientos de eruditos para afianzar su poder. Su legado puede verse como una olla a presión. La dinastía Qin concentró un poder y una fuerza administrativa excepcionales, gracias a las reformas legalistas. Este poder le permitió unificar China, con una velocidad explosiva. La fuerte presión interna causada por las leyes estrictas y la explotación en grandes obras provocó que, tras la muerte de Qin Shi Huang, el sistema colapsara y la dinastía Qin terminara abruptamente. Aunque la posterior dinastía Han lo condenó como tirano, terminó adoptando gran parte del aparato estatal práctico que él había creado.